¿Qué tal, chicos? Para este día lunes vamos a hacer los primeros ejercicios de dinámica, pero no solo utilizando la fórmula, sino el famoso diagrama de cuerpo libre. Los ejercicios que les envié en la clase anterior simplemente es de despejar la ecuación básica de la fuerza y bueno, un poquito mezclar con cinemática. Ahora vamos a comenzar ya con lo que normalmente es más usual resolver en dinámicas y son ejercicios con diagramas de cuerpo libre. Sin embargo, no se me desesperen, estos ejercicios son muy sencillos, los primeros que estoy dando, luego vamos subiendo un poquito el nivel. Pero lo que quiero es que ahora quede claro cómo hacemos ese famoso diagrama de cuerpo libre desde elementos básicos como ahora tenemos en planos horizontales. Luego veremos ya con elementos que hacen que el ejercicio sea un poquito más complejo, ¿ya? Bueno, el primer problema dice lo siguiente, súper sencillo, miren. Un bloque de 2 kilogramos descansa sobre un plano horizontal, sin fricción. Esto es muy ideal, ojo, esto es ideal porque siempre va a haber fricción. Si se aplica una fuerza de 10 newtons, ¿qué aceleración adquiere el bloque, obviamente, y cuál es el valor de la fuerza normal? ¿Ya? Aquí vamos a ir viendo todos esos elementos que diga la teoría, ¿de acuerdo? Bueno, el gráfico que ya está en el aula virtual también, en el documento, es simplemente un plano horizontal con un bloquecito y una fuerza de 10 newtons, ¿ya? Así va a venir generalmente los ejercicios. Uno es quien añade los elementos que están en rojo, ¿ya? Como les decía en la parte teórica que puse en el documento para este día lunes, ya en los pasos que hay que seguir para resolver este problema, primero es hacer el famoso diagrama de cuerpo libre. ¿En qué consiste? En que bloque por bloque, cuerpo por cuerpo, si hubiesen varios, en este caso hay solo uno, se deben de poner, en este caso, un plano cartesiano o sistema de referencia, ¿sí? En el centro del bloque, ¿ya? De tal manera que uno de los ejes, el X o el Y, coincida con el movimiento hacia donde se realiza con el bloque. Asumimos, por ejemplo, en este caso, que la fuerza está a la derecha y le está jalando hacia la derecha. Podríamos hacer hacia la izquierda sin ningún problema, ¿sí? Eso lo decidimos, sea el estudiante cuando no me dan un gráfico o el autor cuando en el gráfico ya viene dado, ¿de acuerdo? En este caso, ya el autor me dice que hay una fuerza hacia la derecha que le está llevando o le empujó al bloque, ¿ya? Entonces, en el bloque hacemos el plano cartesiano, eje X, eje Y, en azul, ¿ya? Y yo debo de poner las fuerzas. El estudiante tiene que comenzar ya a dominar esto. ¿Qué fuerzas hay en ese bloque? Primero, el primerito y el básico siempre es el peso. Todo cuerpo aquí debe tener peso, es imposible que no tenga peso. La dinámica considera siempre la masa del cuerpo. Entonces, listo, ponemos siempre el peso en el centro hacia abajo, siempre, pero siempre hacia abajo. El momento que hay superficies en contacto, cuando hay superficies en contacto, hay normales, ¿de acuerdo? Es la reacción del piso sobre el bloque. ¿Se acuerdan de acción y reacción? Si hay dos superficies en contacto, siempre habrá una reacción del piso sobre el bloque. Ojo, las fuerzas en el bloque, las que actúen sobre el bloque, nada más. A mí me interesa solo eso. Listo, entonces en el bloque también tenemos la normal, que es la fuerza de reacción que genera el piso sobre el bloque, y la fuerza externa que se le dio al bloque de 10 newtons. O sea, aquí es demasiado simple. Tenemos solo tres fuerzas, el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, porque la normal siempre tiene que ser perpendicular a las superficies en contacto, ¿sí? Las superficies en contacto están aquí, por lo tanto la normal es para arriba, ¿sí? Siempre perpendicular. Y la fuerza que se le dio al bloque para que se acelere, la fuerza externa, es una fuerza externa F de 10 newtons, fíjense. Por eso comienzo con algo muy básico. Ya, hago el diagrama de cuerpo libre, pongo las fuerzas. Si las fuerzas todas coinciden con los ejes o a su vez son paralelas, no hay más que hacer. Fíjense, la normal y el peso son perfectamente verticales y la fuerza F perfectamente horizontal, entonces no hay más que hacer. Ya veremos cuándo las fuerzas son oblicuas, ¿sí? O en diagonal. Ahí toca descomponer un poquito más. Eso veremos de a poquito. Listo, entonces cuando ya está el diagrama de cuerpo libre,
planteo la primera o segunda ley de Newton. Si me dice que el cuerpo está en equilibrio o que se mueve con movimiento constante, ponemos sumatoria de fuerzas igual a 0. ¿Ya? Cuando diga eso. Si me dice que el cuerpo se acelera o tiene alguna aceleración, usamos la segunda ley de Newton, como es el caso este. Aquí dice, ¿cuál es la aceleración que adquiere? Entonces me está diciendo que se aceleró. Por lo tanto, ¿sí? Sumatoria de fuerzas de todas las que hay aquí en este diagrama, de todas, es igual a masa por aceleración, la aceleración que se le dio al bloque. Fíjense vos que aquí pongo vectorialmente, porque la fuerza y la aceleración es vectorial. Como sabemos que las fuerzas tienen componentes en X y en Y, en dinámica es tradicional separar para que se haga más fácil la resolución de los sistemas de ecuaciones que suelen ser en algunos casos bastante largos y complejos. ¿Qué hacemos? A la sumatoria de fuerzas en general, aquí están las X y las Y, le partimos una que sea sumatoria de fuerzas en X y otra sumatoria de fuerzas en Y. A la sumatoria de fuerzas en X, guagua, vemos que es en X que se acelera. O sea, se mueve en horizontal, por lo tanto, en horizontal se pone MA, ¿sí? Porque se acelera en el eje horizontal, por eso es que igual a MA. Mientras que la sumatoria de fuerzas en Y, fíjense, la normal y el peso, la una hacia arriba y la otra hacia abajo, igualamos a 0. ¿Por qué? Porque el bloque no está moviéndose ni hacia arriba, peor hacia abajo. El bloque solo se mueve hacia la derecha, es decir, hay una aceleración horizontal y es en el eje X, mientras que en el eje Y no hay movimiento, por lo tanto se iguala a 0. ¿Sí? Es como que en Y estuviese en reposo. El bloque no está haciendo zigzag, no está haciendo para arriba, abajo y yéndose hacia la derecha. No, simplemente se mueve a la derecha y se acabó y por eso se pone 0. Entonces, planteadas la segunda ley de Newton, en este caso, ponemos las fuerzas en X y las de Y. En X ponemos en positivo todas las fuerzas que van a favor del movimiento. Aquí, guaguas, no me importa el sentido tradicional de X positivo o negativo, no. Si el movimiento es a la derecha y la fuerza es a la derecha, esa fuerza se pone positiva. Y aquí no hay más, porque como no hay rozamiento, como dijo, que las superficies no tienen fricción, miren que no hay fuerza de fricción. En el problema 2 ahí ponemos para que noten la diferencia. Entonces aquí solo hay la F, por lo tanto me queda sumatoria de fuerza en X es F, no hay más. Es igual a MA. O sea, estuvo súper simple. ¿Por qué? Porque solo me dieron una fuerza horizontal y nada más. Lo que implica que simplemente en este caso, por ahora, la aceleración otra vez viene a ser simplemente la división de fuerza para la masa 10 para 2, es decir, 5 metros sobre segundo al cuadrado. Ojo, solo porque estamos comenzando con diagramas de cuerpo libre y no quiero confundirles mucho. Vamos pasito a pasito. Nos pide también el valor de la fuerza normal. Esta normal, la reacción que genera el piso, ¿sí? Este piso que está como que con rojito sobre el bloque, ¿ya? Vemos, ya aquí sí, en este caso en el eje Y, como no hay movimiento, pues no nos complicamos. Lo que está para arriba es positivo, lo que está para abajo es negativo. Es decir, en Y solamente veo normal hacia arriba, positivo, menos el peso porque está hacia abajo. Aquí hay solo dos fuerzas, ¿de acuerdo? La normal menos el peso y esto me da 0. Resuelvo esta ecuación, el peso le paso a sumar al 0, por lo tanto me queda que la normal es igual al peso. Y el peso, vamos ya aprendiéndonos estas pequeñas fórmulas que ya les di en el documento. El peso es masa por gravedad. No olvidarse jamás, el peso, la fuerza del peso es una fuerza, es masa por gravedad. ¿De acuerdo? Es decir, que mi normal, la reacción esa que genera el piso sobre el bloque, ha sido de 2, que es la masa, por 9.8, es decir, 19,6 newtons. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo un ejercicio tan sencillito, ¿sí? Comienza a darme pautas de qué es el famoso diagrama de cuerpo libre. Es aislar al cuerpo, ponerle todas las fuerzas horizontales y verticales, hacer
En X una sumatoria, en Y otra sumatoria y resolver las ecuaciones. En este caso son ecuaciones demasiado simples, pero prefiero comenzar por ahí. Por favor, vos tienen que irse grabando las fuerzas que actúan. En este caso no hubo rozamiento y eso facilitó más. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora vamos a ver. Ojo, miren el pequeño cambio. Ahora cambiamos un poquito, pero así casi parecería que es lo mismo. Dice, considere el problema anterior, pero con un coeficiente de rozamiento de 0,2. Vamos ahí. Aquí me demoro un poquito más. Cuando me dicen coeficiente de rozamiento, me están diciendo qué tan ásperas son las superficies, obviamente en este caso del piso, con el bloque, ¿ya? ¿Qué proporción o qué cantidad de rozamiento y de fricción hay? Cuando me dicen que el coeficiente de rozamiento es algún valor dado que siempre va a estar entre 0 y 1, ojo, entre 0 y 1, no puede ser más que 1, ¿ya? Ni puede ser menos que 0, ¿ya? Entonces, me está diciendo que hay rozamiento, ¿ya? Generalmente el coeficiente de rozamiento, como nomenclatura, como símbolo, se le pone esa U con un rabito más hacia abajo, 0,2, ¿ya? Es el valor que me da. Fíjense, es el mismo ejercicio, pero ahora sí consideramos rozamiento, perdón. ¿Qué hacemos? Otra vez, aislamos el cuerpo, ponemos el cuerpo ahí, ¿ya? Graficamos las fuerzas. ¿Qué fuerzas hay? Otra vez, la fuerza externa con la cual se le dio movimiento al bloque hacia la derecha. Fíjense, igual que el anterior. La normal hacia arriba, siempre hay normal cuando hay superficies en contacto. Hacia abajo el peso y ahora viene la nueva fuerza, o sea, el elemento extra. FR, fuerza de rozamiento, le vamos a llamar así, FR. La FR siempre y siempre será contraria al movimiento. Si el movimiento es a la derecha, el rozamiento es a la izquierda. Si yo le pongo el movimiento a la izquierda, el rozamiento será a la derecha. Por favor, regla del rozamiento, siempre es contrario al movimiento, ¿ya? Es una fuerza que asoma siempre y cuando me lo digan. Bueno, tradicionalmente todo ejercicio de dinámica debe considerar rozamiento, pero a veces para simplificar los cálculos y el entendimiento, a veces dicen, considera que no hay rozamiento. Las superficies son lisas. Si me dicen esas palabras, bueno, simplemente no hay rozamiento. Pero en este vamos haciendo ya con rozamiento. ¿Ya? Entonces, en este caso ahora hay 4 fuerzas. 2 son horizontales, 2 son verticales, por lo tanto no hay más que hacer, no hay fuerzas inclinadas. Por lo tanto, con esas 4 fuerzas ya puedo plantear la segunda ley de Newton. Recuerden, es el mismo ejercicio anterior, por lo tanto el planteamiento es el mismo. Sumatoria de fuerzas es masa por aceleración. De ahí abrimos las de X, abrimos las de Y. En X es movimiento hacia la derecha, por eso es MA, porque se acelera en X. Mientras que en Y pongo 0 porque no hay movimiento hacia arriba y hacia abajo. No hay. ¿Ya? Listo. Miren cómo ya cambió. Acá mientras era directamente F igual a MA, acá ya no. Aquí en X, vamos a ver en X. Fuerza F a la derecha, a favor del movimiento. Como es a favor, le pongo positiva. Mientras que la fuerza de rozamiento está contraria al movimiento, es contraria, se pone negativa. ¿Ya? Fuerza F menos rozamiento es MA. Entonces ya cambió un poquito con respecto al anterior. Eso va a significar que la aceleración va a ser menor. Va a ser a veces mucho menor dependiendo del rozamiento. ¿Ya? Listo, entonces tengo que bajo a dividir la masa, bajo a dividir acá, y me queda que la aceleración es la fuerza menos F, fuerza de rozamiento dividido por la masa. Sustituyo elementos importantísimos que deben tomar en cuenta. Peso es masa por gravedad. Fuerza de rozamiento es mío por lo normal. Es una fórmula que nunca se me van a olvidar. Es coeficiente de rozamiento por la normal. Siempre la fuerza de rozamiento se van a aprender de memoria que esa es su fórmula. ¿Ya? Y listo, simplemente sustituimos valores. La fuerza F era de 10, el coeficiente de rozamiento era 0,2.
La normal es 19,6, la masa vale 2 y bueno, ya vamos a ver que la normal nos salía igual que el ejercicio anterior, ahí no cambiaba absolutamente nada. Entonces 19,6 sobre 2 y miren cómo cambió la aceleración. La aceleración nos salió ahora de 3,04 metros sobre segundo al cuadrado, que tiene un sentido completamente lógico. Anteriormente la aceleración me salió 5 en la parte de acá, porque no había rozamiento, no había que pelearle al rozamiento. Ahora se aceleró menos, 3,04, porque tengo que pelear contra el rozamiento está en contra mío, por lo tanto no acelero tanto al bloque, porque no apliqué más fuerza ni nada, sino la misma fuerza. Fíjense que en este caso la normal nunca cambió. Guaguas, aquí nunca cambió la normal porque el rozamiento en este caso no contrarresta a la normal, ¿sí? Igualito, sumatorio de igual a 0, normal menos peso igual a 0, peso paso a sumar, me quedo que la normal es igual al peso y ya sabemos que peso es masa por gravedad, es decir, 19,6, la cual sí necesité calcular para reemplazar en el rozamiento. El rozamiento necesita del valor de la normal siempre. Si no tengo normal no puedo sacar rozamiento, ¿sí? Recuerden, esto sustituí al lado de acá. ¿Sí? Fíjense entonces cómo de un ejercicio podemos sacar dos. Uno exageradamente simple, el otro un tantito, digamos, de conocimiento extra, el rozamiento. Obviamente un ejercicio como este es más real porque las superficies siempre tienen rozamiento por más bien pulidas que estén. Esto, chicos, comenzamos entonces ahora sí ya con ejercicios de dinámica real, porque los ejercicios de dinámica real es haciendo diagramas de cuerpo libre, poniendo más fuerzas, elementos más complejos como cuerdas, poleas, resortes y cosas así que van haciendo que estos sistemas de ecuaciones lineales se vuelvan más extensos y a veces un poquito más tediosos. Fíjense, si ustedes quieren, guavas, esto es una ecuación 1, esta es una ecuación 2. Por eso la dinámica se centra en resolver sistemas de ecuaciones lineales. ¿Ya? A veces también con esto nos ponen algo de cinemática después, también se mezcla, pero ya cada vez que se vaya avanzando en la materia, pues se va haciéndole más complejo al ejercicio, ¿de acuerdo? Sistema de ecuaciones, fíjense que reemplacé 2 en 1, quiero que le vean desde la perspectiva de matemática cómo sirve tantísimo saber bien las matemáticas básicas. Listo, chicos, espero que con esto les ayude la explicación. Los ejercicios son estos que subí en el aula virtual, ¿sí? Como documento Word. Y bueno, aquí se me hace más práctico hablando, explicarles lo que hice allá en el aula virtual solamente al papel. Aquí ya les explico y en la siguiente clase pues ya iremos poniendo unos con un poquito más elementos para que haya una mejora del nivel de ejercicios. Cuídense, chao, chao.